confirmadme que me escucháis bien con un pulgar arriba. Y yo mientras tanto voy a ir dando el hola a todo el mundo, everyone, y bienvenidos, welcome a Cultura Culture, el programa que invierte el orden natural del aprendizaje. Jorge, amigo mío, my friend, recuérdame, ¿qué número de programa es este y con quién estamos hoy? Bueno, amigo mío, my friend, hoy tenemos el capítulo 20 y estamos con Eugenia Corbacho, que es directora de CEN, pero yo voy a dejar que ella se presente porque se conoce mejor que nadie. Bueno, es muy optimista esa suposición. Bueno, yo soy Eugenia Corbacho, soy directora de escena. Trabajo con ese género a veces desconocido y lejano para muchos, que es el teatro lírico, la ópera y la zarzuela. Dirijo producciones líricas y aparte tengo otra faceta de docente. Y actualmente soy docente en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y las clases que imparto son de interpretación, de acting para los cantantes líricos. Esa Perfecto, soy yo. perfecto. Yo he visto alguna que otra de tus producciones, me gustaron mucho y por ese motivo te he traído para que nos respondas a una pregunta que es si los clásicos son intocables. Pero voy a serte sincero porque yo creo que tú de eso no sabes. En realidad nosotros sabemos más. Jorge, específicamente tú sí que sabes. ¿Los clásicos son intocables o no? A ver, primero, para eso hay que definir qué es un clásico. Cierto. Un clásico, para mí, es una obra que sea muy buena O tan mala que sea y que, buena. o tan mala que sea buena, Pero ahí claro, también, eso también puede y darse la que vuelta. tenga, claro, podría ser las dos, claro, y que tenga un límite arbitrario de 100 años. Que sea arbitrariamente, por lo menos Arbitrariamente, 100 años de viejo. 100 años, por lo menos. Que sea muy, muy viejo. Creo que sea muy viejo, pero que se pueda seguir viendo a día de hoy. Que tenga ahí un componente Efectivamente. de atemporalidad. Pero claro. Que se pueda disfrutar hoy en día con todo. Claro. Pero entonces, un clásico es algo tan bueno o tan malo que a día de hoy seguiría estando bien. Se puede volver a Sí, hacer. Pero, ¿y si molara más cambiarlo? ¿Sería más clásico o menos clásico? hombre, depende. Pues sería menos Sí, clásico, pero puedes crear un clásico que otro sea clásico, la desclasificación de un clásico. claro. Y que esa desclasificación sea otro clásico. Pero bueno, tiene que estar justificado. Pues por ejemplo, imagínate que haces Romeo y Julieta, pero le metes explosiones y pistolas. A ver, molaría más, pero se perdería la esencia de... Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, estaría guapísimo, por supuesto, Romeo y Julieta con explosiones y pistolas. Pero igual no cuadra, ¿no? Que en el Renacimiento estén ahí las dos. Podría hacerse Romeo y Julieta con explosiones y pistolas si en vez de dos familias italianas, fueran dos familias italianas, pero de la mafia. Sí, ahí se podría justificar el cambio. Claro, entonces podemos cambiar un clásico si está justificado. Si está justificado, sí. Y si el cambio no va en contra de la propia obra. Cuando no sea demasiado, claro. Claro, si un cambio cambia demasiado la obra y es mucho para que soporte la historia y todo eso, ahí ya mucho cambio. O sea, puedes meter cambios que no vayan en contra de la propia obra. Sí, claro. O, en su defecto, cambios que no sean tan gordos, que aunque no se carguen el guión, no sean tan gordos que tú dices, si no me hubieran dicho que esto era el clásico que he venido a ver, me creía que es una cosa nueva. Amén. Porque cuando lo cambias demasiado se pierde la historia. Y si se pierde la historia, a lo mejor hay un poco un problema. ¿Estamos seguros de que algo tiene que ser 100 años de viejo para que sea un clásico? Yo creo que no, realmente. Porque hay cosas más recientes que sí que se consideran un clásico.
ejemplo, si nos vamos al cine, Shrek es un clásico. Y tiene mucho menos de 100 años. Sí, tiene bastante menos de 100 años, que tendrá 20 a estas alturas. Más o menos. Más o Salió en menos 2001, 23. 23 años. Sí, es bastante menos de 100 años y decimos que es un clásico. Y de hecho, funciona invirtiendo los clásicos de los cuentos de hadas, quiero decir. Básicamente. A lo mejor no hemos equivocado en todo lo que hemos dicho y un clásico es cualquier cosa que pase el tiempo y nos siga gustando. Básicamente, yo creo que al final probablemente sea eso. También otro ejemplo del cine es Sharknado. Y ya no es una película que sea tan buena que ha pasado a ser un clásico, sino que es tan mala que ha pasado a ser medio verdad. medio buena, pero Volvemos al principio, ser tan malo que sea bueno y por lo tanto icónico. claro. Porque sí, claro, pero si se rehiciera otra vez Sarnado, que no tendría sentido, porque la película ya está hecha, no es como en el teatro, ¿no? Que tú puedes hacer una representación nueva porque la gente puede que no sea la misma, y eso, aquí y ahora. Básicamente. Desclasificar Sharknado sería hacer... ¿Qué cambio iría en contra de la premisa de un maremoto torbellino con tiburones? Que fueran delfines. Probablemente o delfines o cangrejos. Un terremoto con cangrejo, imagínate. Sí, pues los delfines no dan tanto miedo como los tiburones. Es como hacer una nueva historia de Blancanieves, pero que no sea Blancanieves, sino que sea de tez morena. Cuando... No porque no pueda haber historias de princesas con tez morena, sino porque Blancanieves se llama Blancanieves porque su piel es tan blanca como la nieve. Claro. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cambio que a lo mejor no se puede hacer. Pero bueno, Sí. yo creo que nosotros ya hemos hablado suficiente. Sí, yo creo que también. Podemos ir callándonos un poco y dejarle paso a Eugenia, que ahora sí voy cambiando la vista y te damos paso. Te pasamos el foco, pasas a ser la dueña de la transmisión, ¿vale? Tienes libertad de cátedra, puedes disertar como quieras y tienes todos los derechos a réplica, a veto, a contradecirnos, a elogiarnos. No creo, pero bueno, por poder podrías. Me callo, tienes 10 minutos. Bueno, a mí me gustaría que no fuera un monólogo. Por razones como esas no me gusta no quiero ser actriz. No me molan los monólogos, me gusta más el coloquio, así que os doy a vosotros también ese permiso para que esto sea un coloquio, desde luego. Ante todo, claro que os elogio, y entre otras cosas porque creo que estamos hablando de arte y el arte creo que es libre, subjetivo y justamente está destinado siempre a un público, incluso a veces el público reacio de acercarse al arte porque cree que tiene que tener un conocimiento súper erudito, y el arte al final pues funciona más por otras vías, por otros canales en la que todos tenemos y tenéis, vamos, total derecho para hablar sobre una obra de arte o lo que consideréis que sea un clásico. De hecho, habéis empezado por el principio, ¿no? Por ver cuál es la definición de un clásico. Desde luego yo creo que es un término absolutamente subjetivo. Para mí, un clásico, más allá de si te gusta o no te gusta, que eso es un poco también la libertad que decía que tiene el arte, para mí es un modelo o una referencia que en un momento determinado surge, nace, pero que pervive a través del tiempo, y eso lo convierte en un clásico. Por eso lo recordamos, o por eso siempre acudimos a él. O sea, el que siente escuela y además supere la prueba del tiempo. Yo creo que sí, claro. Por eso
se han dado muchas obras en general, en diferentes disciplinas, y desde luego algunas han seguido vigentes o generaciones después las hemos conocido. Y te hablo ya de los griegos, o sea, imagínate, y otros no. Entonces, ¿en qué se convierte un clásico? Pues que por la razón que sea, ha perdurado en el tiempo y ha llegado a una generación posterior, ¿vale? Creo que por lo demás, para seguir hablando de un clásico, yo creo que nos tendríamos que preguntar no solo qué es, sino de qué está hecho, ¿no? Y vosotros habéis por ahí apuntado a un término que para mí, valga la redundancia, me parece esencial, que justamente es hablar de la esencia de la obra, ¿no? Y así nos vamos a... Yo últimamente estoy tanto en muchos aspectos de mi vida como charlando con colegas, con familia. Yo respeto mucho todos los libros de autoayuda y de autoconocimiento que están surgiendo ahora, pero creo que ya hay mucho escrito en la antigüedad, tanto por los filósofos como por otros pensadores clásicos a los que podemos recurrir y encontrar muchas respuestas. Y ya el propio Aristóteles, pues a raíz de... Ya en su metafísica nos hablaba de las 4 causas en las que sí que las podemos aplicar a una obra de arte, ¿no? De qué está hecha un clásico. Por un lado de una materia, por otro lado tiene una forma, por otro lado tiene una eficiencia y luego finalmente tiene una finalidad, ¿no? Si cogemos cualquier obra, y yo voy a ir he venido a hablar de mi libro, que es del que sé. Si me acojo, por ejemplo, a una obra de mi género, de mi disciplina, que es el teatro lírico, la obra, digamos, más universal. Yo si os pregunto, por ejemplo, sobre una ópera que conozcáis, aunque no seáis aficionados a voz de la pronto, ópera, Don Giovanni. Surgirían títulos como Don Giovanni, La Traviata, El Barbero de Sevilla, ¿no? Que nos suenan, pues justamente, para mí un ejemplo muy claro es la ópera La Traviata, compuesta por Verdi a finales del 19, principios del 20. Y si vemos la Traviata, digamos, ¿de qué materia está hecha? Pues de notas musicales, de música y de un texto. Si acudimos a la forma, que para mí es como el concepto que Verdi quería plasmar en esa obra, con esas notas, a través de esa materia, de esas notas y de ese texto, ya no es una interpretación. A mí me parece una vía súper fidedigna para acercarme a un autor, es acudir a sus cartas, a las cartas que dejó escritas, a esas cartas, como si ahora de repente morimos y nos interceptan todos los WhatsApps que hemos enviado, ¿no? Pues ahí de repente conoces a una persona, ¿no? De todas las conversaciones que ha tenido. Afortunadamente nos han llegado todas estas cartas que escribía Verdi y que más que en una biografía puedes conocer al autor, y Verdi dejó plasmado de qué quería hablar componiendo una ópera como La Traviata. Y justamente él quería contar la historia de una prostituta a la que la sociedad le había tratado mal, ¿no? Esa, digamos, es la forma de esta ópera, ¿vale? ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Quién ejecuta esa obra? Pues unos músicos, unos cantantes, un escenógrafo, un director de escena. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Por qué fue escrita? Pues algunos compositores, por ejemplo, tú hablabas ahora de una ópera que has visto recientemente mía, de Rossini, El Viaggio a Reims. Por ejemplo, Rossini, pues se le hizo este encargo. Rossini tenía que vivir y cobró, pues los músicos cobraban y componían por encargo, y en este caso Verdi, pues probablemente era su trabajo y componía también para vivir y para cobrar.
pero también dejó escrita cuál era la finalidad de componer la Traviata. Y era justamente plasmarle a la sociedad del momento una verdad que estaba ahí, un problema que teníamos. Y es que, ojo, sociedad, a veces estamos juzgando demasiado a los demás y estamos causando un daño que no nos damos cuenta. Y al final cada uno es libre de vivir su vida y vivirla lo mejor que pueda dentro de sus circunstancias. Esa fue la finalidad de Verdi, porque de hecho él luchó mucho para que cuando se levantara el telón la ópera estuviera representada en la época contemporánea suya, que esa es otra cosa que a veces nos olvidamos, que para lo que a nosotros nos llega como un clásico, en su momento era algo contemporáneo. Lo que pasa es que los autores no son visionarios y no sabían que 100 años después íbamos a vestir vaqueros en vez de mallas, o que íbamos a usar una pistola para matar, o una bomba atómica, porque es que no existía. Entonces es como si ahora nosotros, pues probablemente todo lo que estemos creando ahora, el reggaetón, las pistolas láser, todo esto en 100 años eran clásicos también, pero para nosotros es lo más contemporáneo, ¿vale? Entonces, justamente, yo, si tengo que poner en escena la Traviata, quiero justamente ser muy fiel a la obra original y muy purista y tratar de poner en escena lo que quiso hacer Verdi. Entonces, para eso necesito usar, si acudimos ya a la semiótica, a esos signos que componen la obra, necesito descodificarlos en el lenguaje que el público que tengo enfrente conoce, porque si no estoy haciendo un trabajo de arqueología y para muy pocos, y además ni tengo el conocimiento ni creo que el público le tengo que exigir esos conocimientos sobre qué significaba el pliegue de un vestido en la época del 19. Pues creo que no es que esté desvirtuando la obra, al contrario, la estoy manteniendo vigente para que siga siendo un clásico y perdure entre nosotros. Y justamente, otra cosa que olvidamos a veces de los clásicos, y nos alarmamos cuando sacamos pistolas en vez de espadas, es que justamente estos autores clásicos en la mayoría vivían rodeados de una censura que nosotros ahora mismo también nos resulta muy difícil de entender. Mozart, que trabajaba para la corte, tenía que mirarse mucho qué decían sus personajes para no sufrir censura. Al propio Verdi con la Traviata, por querer contar la historia de una prostituta y no ofender a esa burguesía que tenía delante, que era la que estaba criticando, no le permitieron levantar el telón y que la ópera transcurriera en la época contemporánea suya, que es lo que él quería, porque él quería hacer una crítica a la sociedad actual. Entonces el empresario, digamos el que ponía la pasta, le dijo, vale, cuenta tú esta historia, pero vamos a trasladarla un siglo antes para no herir sensibilidades. Entonces, si hicieras si fueras verdaderamente fiel a la producción, a una producción de la Traviata, tendrías que no ser fiel a como se hizo originalmente. Claro, a eso voy, que a veces pensamos que tenemos mucha información y que conocemos muchísimo a los clásicos, y a veces no nos damos cuenta que lo que conocemos es cómo nos ha llegado los clásicos. Por ahí sí que apelo al oficio por ejemplo, del director de escena o de la directora de escena, que para eso hemos estudiado y tenemos, digamos, las herramientas, pues como el cirujano, ¿no? de cómo hacer para, digamos, actualizar un clásico, pero hacerlo con rigor, para que justamente la finalidad sea mantener vivo el clásico sin haberlo profanado, digamos. Justamente al final con lo que te encuentras, el resultado es que estás siendo justamente muy clásica y muy purista con la idea original del autor. Entonces, no sé, a veces incluso queriendo reproducir algo clásico, no justamente estás desvirtuando más, creo, la obra. Porque hayamos cambiado el chasis,
digamos, de una obra, justamente por lo que te digo, para descodificar un código que sería imposible entender hoy en día, porque los signos eran otros, tenemos que a veces realizar una serie de cambios. Y lo que decíais antes, que me ha apuntado esto de... Entonces, ¿es una cosa nueva? No, yo diría que al final es una cosa que hemos, mantenido viva. Y que si nos vamos a cualquier monumento, yo es que el otro día estuve visitando el teatro de Mérida, el Teatro Romano de Mérida, vas al Coliseo, vas a Roma, vas a Florencia, vas a cualquier museo, todas las obras están restauradas, digamos, o se mantienen con una serie de modificaciones justamente para mantenerlas, porque si no sufren algún tipo de mantenimiento, obviamente quedan obsoletas, pero quedan obsoletas o se destruyen. Y justamente a veces que a los directores de escena que pretendemos hacer unas dramaturgias más contemporáneas se nos demoniza justamente y parece que queremos ir en contra del autor y es realmente triste, porque justamente lo que queremos y lo que hacemos, o es mi caso, yo ahora estoy preparando un nuevo título y tienes que encerrarte 3 meses justamente a hacer todo ese trabajo de investigación, de estudio del contexto del autor, para justamente saber de qué estamos hablando y de qué querían hablar los autores para mantenerlos vivos, más que hacer una cosa nueva. Me vas a perdonar que hemos agotado el tiempo de descuento, pero estaba pensando justamente eso, al final mantener el clásico tal cual, limpio, entre comillas. Claro, incluye hacerle las modificaciones necesarias para que el efecto hoy en día sea equiparable al efecto de su contexto. En su contexto, perdón. Eso para mí es ser purista, justamente. No. Lo demás es atender más a la tradición o como en nuestro género a cómo se ha hecho, por ejemplo, la ópera en el siglo XX, que ha sido una opción, pero hay otras. Y lo último que quería apuntarte, ya que habéis sacado el tema del Shrek, me parece fantástico, es que si os fijáis, yo creo que en una época pasada nos interesaba más, los clásicos justamente han creado arquetipos, y justamente antes el arquetipo del héroe era el que más atraía, pero llegó un momento que ya no daba más de sí y digamos que llegó el antihéroe, ¿no? Este héroe pero con defectos, ¿no? Y yo creo que ahora, y lo vemos con Marvel y con toda la filmografía de ahora, incluso nos hemos llegado al extremo de decir, es que ahora nos interesan más las historias del villano, que es otro arquetipo. Mira qué recorrido hemos hecho, ¿no? Hablar primero del héroe, luego quedó ya como, bueno, ya muy trillado, creemos el antihéroe, luego finalmente hagamos pues series como Breaking Bad, Joker, ¿no? En el que hablemos del villano porque a la gente le interesa. Y yo creo que Shrek desde luego es un clásico, solo que el arquetipo, más que un héroe, se creó un antihéroe, y resulta que ahí el espectador dijo, un momento, es que yo me identifico más con el antihéroe porque es un personaje que se ha humanizado y con el que puedo empatizar y comprenderlo más, porque nobody's perfect y creo que somos más imperfectos que perfectos, que andamos por ahí. Curioso, muy buena película, curioso como el mensaje es que te aceptes a ti mismo y se dedican a reírse de Lord Farquaad porque es bajito, pero para ser justos, Lord Farquaad es muy mala persona, entonces supongo que quien roba a un ladrón 100 años de perdón. ¿Podemos dar por terminado lo tuyo, Eugenia? Claro. Ok, Jorge, ¿algo que añadir? No, nada. Perfecto. Te he cortado para decir algo, me parece. Te acabo de cortar. ¿A mí? Me parece... No, que pensar. No, esto que... Lo que decías de Shrek, digo, creo que un calvo puede empatizar con un calvo, pero se reirá del gordito, ¿no? O sea, creo que estamos ahí reflejando cómo funciona el ser humano, la humanidad. En fin. Tenemos aristas. Pues si todo está zanjado, me toca a mí simplemente dirigirme a la audiencia, a la que le voy a decir que se ha llegado hasta aquí. Estimo que es porque le ha parecido ni que sea un poquito interesante, así que sepan que pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Por lo demás, ¿tienen ustedes un clásico favorito? Y de ser así, ¿qué hace que esa obra sea tan diferente a la demás? ¿Cuál es el elemento clave que lo identifica como esta es la buena?
de esta no me voy a cansar nunca. Si nos lo dicen, estaremos encantados de leerles. Muchísimas gracias y gracias Eugenia por venir con nosotros. Gracias Jorge por acompañarme, como siempre. Ahora sí. Adiós, goodbye.